vamos a hablar de un asunto muy interesante que conocíamos ayer, de esa carta que el Papa ha enviado a los obispos americanos tras esas políticas de deportación masiva que está poniendo en marcha Donald Trump en relación a los migrantes. En esa carta, Francisco apuesta por un marco de regulación de la migración ordenado y legal y sobre todo pide que no se identifique a los inmigrantes ilegales con criminales. No sé qué os ha parecido la carta de Francisco. Pues muy necesaria y muy importante, sobre todo también este punto de no criminalizar, ¿no?, a los inmigrantes, y además dice de manera tácita o explícita, es decir, porque muchas veces, ¿no?, pues en la forma de hablar pues dejamos ver, incluso en las expresiones que usamos, como personas ilegales, etcétera, dejamos ver que, bueno, que hay una parte que criminaliza a este tipo de movimientos, ¿no? Y el Papa, como siempre, uniendo y recogiendo sobre todo la dignidad, que es un punto en el que ha hecho mucho hincapié, ¿no?, la dignidad de cada persona, y cómo el mismo Jesús ¿no?, fue una persona pues migrante, refugiada, que se tuvo que adaptar a otra cultura, que fue perseguida. Entonces, bueno, pues muy relevante, como siempre. Sí, en la misma línea, decir, es verdad que era uno de los puntos estrella del programa de Trump, con lo cual este programa de deportaciones masivas, que podría hacerse de una manera u otra, pero ya, o sea, quiero decir, se espera un número muy grande. Yo he intentado leer también algunos artículos, leía del Real Instituto Elcano, informes que hay de cuántos son realmente los inmigrantes que piensa deportar, pero yo creo que la carta del Papa, que además es bastante breve, yo invitaría a los telespectadores a leerla para luego no caer también nosotros en esas narrativas, pues justo es eso lo que hace más detalle, ¿no?, en que la narrativa que haya no sea una narrativa del odio. Realmente no es que tú estés deportando, sino que además estás demonizándolos, se está haciendo una comunicación de odio y de segregación. Estos días veía, me gusta de vez en cuando leer y ver sobre la época de Isabel la Católica. Bueno, qué horroroso fue la situación que vivimos con la segregación que se fue haciendo poco a poco de los judíos en España. Lo digo porque mucha gente encaja con esto y lo puede ver muy fácilmente, pero qué poco en nuestro tiempo ser capaz de reflexionar con qué estamos haciendo nosotros con nuestros hermanos, porque esto es la misma segregación, les queda marcarles físicamente de alguna manera. Leía incluso que hay una serie de grupos religiosos, no solo católicos, sino también de otras religiones, 27 grupos que se han unido el otro día para decir, por favor, dejen de entrar en los templos, porque están entrando los agentes a buscar a la gente hasta en las iglesias. O sea, están haciendo redadas en plena ciudad. Claro, y luego es también no entender que esto no es incompatible con realizar políticas, ¿no?, pues también oye, los estados tienen que proteger sus fronteras, proteger el bienestar de sus ciudadanos, tiene que haber un cauce también pues legal, ¿no? Aquí tenemos el arraigo, o sea, se van dando pasos hasta que se consigue la nacionalidad y, bueno, pues hay que tener un trabajo, hay que, en fin, hay que integrar a las personas, ¿no? Pero hay personas también que piensan que esto es incompatible, ¿no?, que acoger al migrante, a la persona que sufre, además decía el Papa, pobreza extrema, inseguridad, explotación, persecución, también incluso problemas medioambientales, ¿no?, que producen las migraciones, que esto es incompatible, que es una visión muy buenista, ingenua, y que los estados están como en otra cosa, ¿no? Sí, sí. Hablábamos María y yo justo antes de entrar, ¿no?, que estábamos comentando la noticia. Debemos de poder hablar de esto con nuestros familiares, con nuestros amigos, y debemos de intentar que esa narrativa y esa comunicación que nos viene desde Estados Unidos no contamine las políticas de Europa, o sea, que no sea el ejemplo a seguir, porque lo estamos viendo también con el tema de aranceles. Europa está muy miedosa de las políticas que está llevando a cabo Trump, pero más allá del miedo y de lo que afecte, hay que ver también que no imitemos aquello que está mal, ¿no? Comentábamos lo difícil que es algunas personas ponerse en los zapatos de la persona migrante, y que si cualquiera, que en nuestro caso las dos hemos tenido experiencias directas con personas, pero es que si tú no te pones en los zapatos de la otra persona nunca vas a ser capaz de entender de qué estamos hablando cuando segregamos, ¿no? Claro, o sea, si no conoces casos concretos, ¿no?, que al final son números, son oleadas, invasión, o noticias que nos envían de que son asesinos, que han violado, o sea, a ver, por habrá eso pide el unas Papa partes. precisamente eso, aplicar una política de migración legal controlada, pero no criminalizar y no identificar al inmigrante ilegal con un criminal. Exacto. En las cifras de las últimas semanas, en las que lleva Donald Trump en el poder, pues se cita que ya 7.300 personas han sido deportadas, 4.094 en concreto en México, porque sin duda es el país del que más personas salen para intentar entrar en Estados Unidos. Se calcula que aproximadamente el 23% de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos son mexicanos.
¿Por qué? Pues por la proximidad, esa es la primera razón, pero nos vamos a ir hasta México. Vamos a hablar con Francisco Gallardo, que es el secretario ejecutivo de la Conferencia Episcopal Mexicana, para conocer cuál es la realidad que tienen a día de hoy después de esas políticas. Don Francisco, muchísimas gracias por atendernos. Aquí estoy desde acá, buenos días, saludos a todos y a todas. Francisco, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora desde que hace un par de semanas Donald Trump ha empezado a aplicar estas políticas? ¿Cómo está la situación ahí en México con los migrantes? Bueno, pues tenemos, como ustedes lo saben por los medios, ¿no? Es una situación complicada, difícil, tanto para los migrantes mexicanos como para los migrantes extranjeros, sobre todo pues de Centroamérica, los migrantes del sur de América también, y que en México son quienes lo recibimos a lo largo del territorio nacional, y que ahora pues con una realidad, desde como lo dices, desde hace 2 semanas o un poco más, se desactivó la aplicación de CBP One, donde ya no existe, que era una herramienta para ingresar legalmente o regularmente a Estados Unidos. Pues la situación sí se ha complicado muchísimo para todos los migrantes. Porque las políticas aplicadas a los Estados Unidos es que todas las personas inmigrantes ilegales, si no demuestran haber estado 2 años en el país, tienen que ser devueltas. No sé si ustedes han podido hablar con esos migrantes, unos 4.000 que ya han sido devueltos a México. ¿Cómo se está recrudeciendo, si es que es así, esa política para expulsar a los inmigrantes de Estados Unidos? Bueno, los migrantes existe un gran temor, sobre todo para aquellos que están de manera irregular en Estados Unidos. Todos sabemos que hay miedos incluso para ir a las iglesias, para ir a las escuelas, para ir a los supermercados. La gente tiene mucho miedo de que pueda ser tomada por las autoridades americanas y ser deportada a sus países, en este caso en México, para ser regresados a México, que es una situación gravísima para ellos y para ellas. ¿Cómo ha cambiado la actitud de los mexicanos? A pesar de esta situación, ¿siguen intentando salir del país o ahora a lo mejor se toman un tiempo? Bueno, la situación que vivimos en México tampoco es muy agradable, es una manera de expresar sobre todo para los lugares de mucha violencia, lugares de situaciones graves. Entonces las personas emigran por varias razones y el primer pensamiento es Estados Unidos, a pesar de las dificultades que se tienen para poder ingresar de manera regular a Estados Unidos. Sí, yo le quería preguntar a nuestro invitado, bueno, agradecerle que pueda estar y contárnoslo en directo desde allá y preguntarle cómo han recibido el mensaje del Papa y cómo cree que va a cuajar, porque hemos visto también las reacciones que Trump les ha dicho, bueno, también el Vaticano tiene murallas. ¿Cómo lo han recibido desde allá? Bueno, es una gracias a Dios que, bueno, nos llega esta carta que yo creo que repercute en América, en toda América, y que es una carta que anima a seguir ayudando, a seguir dándole la mano al que más lo necesita, al pobre, al vulnerable, al migrante, y es una palabra de esperanza, especialmente para los obispos y todas las personas que están en Estados Unidos, para un servicio muy, muy misericordioso para todos y para todas. Creo que esta carta nos ayuda muchísimo a seguir ayudando, a seguir sirviendo y a seguir viendo al migrante como lo que es, ¿no? Una persona que necesita ser ayudada por realidades que nosotros podemos hacer. Porque como denuncia en esa carta el Papa, don Francisco, no se puede igualar a un inmigrante ilegal con un criminal. No, de ninguna manera. Yo creo que persona es persona y más que ver números de personas o números de deportados o de retornados, como queramos llamar, una persona es una persona y tenemos que valorarla como tal, como lo que es, con todo su valor humano, todo su valor emocional, espiritual. Una persona eso es, con su gran dignidad de ser humano. Y, don Francisco, ¿cómo es el proceso? No sé, ¿cómo está siendo cuando a una persona le llega la notificación de que, bueno, de que quizás sea deportada o retornada, como dice? ¿Cómo son esos pasos? ¿Es inmediato? ¿Hay un tiempo? ¿Se puede acompañar? ¿Hay un papeleo previo? Hay varias razones por las cuales a veces son deportados. Por ejemplo, los agarran, es una manera de expresarlo, los llevan a las cárceles, los llevan a los centros de detención, inmediatamente a veces son retornados o repatriados a sus lugares de origen y a veces es inmediato, de tal manera que
no hay a veces un momento, y por eso hay indicaciones de varias organizaciones en las cuales les están catequizando, les están diciendo qué es lo que tienen preparado o deben de tener preparado por si hubiera alguna deportación, no hubiera alguna separación de familias, porque recordemos que una deportación de una sola persona implica toda una familia, no está solo. Hay hijos, hay esposa o hay esposo, están en la escuela, hacen sus realidades sociales. Pues esto implica una realidad social fuertísima que afecta a todos. Pero ¿y se rompe el grupo familiar? O sea, ¿puede quedarse los niños atrás o cómo es este proceso también a nivel familiar? Sí, a veces, por ejemplo, pues se quedan los niños y en muchas ocasiones, ya lo hemos visto en anteriores administraciones también, donde hay una separación de familia profunda, en donde los niños, incluso sabemos que muchos o jóvenes ya son nacidos en Estados Unidos y en varias ocasiones tienen que venirse con los papás o con el papá o con la mamá a México y se da una separación en la cual implica también todo un proceso en México, donde ya no están acostumbrados muchos de ellos a vivir en México, tienen un estilo de vida en Estados Unidos y conlleva otra realidad de acompañamiento para los niños, para las niñas, para los jóvenes, donde implica una situación fuerte desde la educación, desde la salud, desde la alimentación, desde la realidad social. Y don Francisco, para terminar, ¿cuál podría ser la solución? ¿Cómo se podría regular esa migración sin poner en peligro ninguna de las dos partes y de una manera legal? Pues más bien, yo creo que las políticas de Estados Unidos se tendrían que establecer de tal manera que los y las migrantes pudieran tener de manera regular su estancia en Estados Unidos para que puedan seguir aportando, puedan seguir trabajando, puedan seguir estudiando. Creo que no hay otra mejor que el establecerse donde están de manera regular y que lo permitan las leyes. Pues don Francisco Gallardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros desde allí, desde México, trabajando directamente con todos esos migrantes. Un abrazo muy fuerte desde España. Hasta luego. Gracias a todos.